¿Alguna vez te has confesado pensando que lo que hiciste no era tan grave? ¿Has dicho con ligereza, fue solo una mentirita blanca? Solo fue un pensamiento pasajero, nadie se dio cuenta. Hoy te invito a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada, la verdad espiritual que el enemigo no quiere que sepas. Porque en el silencio de nuestras rutinas, en los rincones más comunes de la vida diaria, se ocultan trampas disfrazadas de normalidad. Y es ahí, precisamente ahí, donde el infierno extiende sus manos, no con rugidos ni cadenas, sino con susurros suaves, dulces, casi invisibles. El Papa Francisco nos ha advertido, no todos los pecados vienen vestidos de oscuridad evidente. Algunos llevan máscaras de inocencia, de cortesía, de costumbre cultural. Son pecados que parecen pequeños, casi inofensivos, pero que abren portales espirituales que permiten entrar a lo impuro, a lo maligno, a lo que destruye el alma en silencio. Y te pregunto, ¿cuántas puertas has dejado entreabiertas sin saberlo? ¿Qué gestos, qué palabras, qué pensamientos has acogido sin notar que traían consigo cadenas invisibles? Como sacerdote he visto rostros quebrarse ante la revelación de lo que parecía banal, y he escuchado lamentos que nacieron de errores diminutos pero repetidos. La palabra de Dios es clara. En el Evangelio de Mateo 12:36, Jesús dice: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio». No se refiere solamente a palabras de odio o blasfemia, sino a esas que lanzamos con indiferencia sin pensar en su energía, sin pensar en su eco espiritual. Esta noche, este día, este momento es sagrado, porque el Espíritu te ha traído hasta aquí no por casualidad, sino por un llamado. Hoy desvelaremos 7 pecados aparentemente pequeños, 7 actos que quizás tú o alguien cercano a ti ha considerado normales, pero que según la sabiduría del Papa Francisco, los escritos de los santos y la revelación contenida en las Sagradas Escrituras son llaves que abren puertas al infierno. 7 gestos, 7 hábitos, 7 maneras de invitar lo oscuro a caminar dentro de tu casa, tu mente, tu familia. Y también te daré las herramientas para cerrarlas. No con miedo, sino con fe. No con desesperación, sino con la fuerza luminosa del Espíritu Santo, que todo lo revela, todo lo limpia, todo lo renueva. Al final de este camino tendrás claridad, pero también responsabilidad. Porque la verdad libera, pero también compromete. Una vez que ves la sombra, ya no puedes ignorarla. Pero tranquilo, no caminarás solo. Te acompañaré paso a paso con la luz de la enseñanza de nuestro amado Papa Francisco, con las palabras vivas de la Biblia, con el ejemplo de santos como San Francisco de Asís y con oraciones que tienen poder para romper lo que parecía indestructible. Prepárate. El enemigo no teme al que peca, sino al que despierta. Y si estás aquí, es porque estás a punto de despertar. Pecado 1. La murmuración. El veneno que se disfraza de conversación. En la cocina de doña Marta cada tarde parecía tranquila. Mientras el café humeaba en la vieja cafetera de aluminio, las vecinas se reunían con sonrisas y saludos cordiales. Pero entre sorbos y risas suaves, empezaban los susurros. ¿Supiste lo que hizo la hija de Clara? Dicen que el esposo de Laura llega tarde todos los días. Y así, palabra tras palabra, lo que parecía una charla inocente, se transformaba en murmuración. La murmuración, ese pecado que se esconde bajo el disfraz de preocupación, de interés,
incluso de bondad. No gritamos, no insultamos abiertamente, solo hablamos. Pero hablamos de otros sin su presencia, sin su defensa, sin su alma ante nosotros. Y esa es la grieta. El Papa Francisco ha sido contundente. En una de sus homilías dijo: la murmuración mata. Quien murmura es como un terrorista que lanza la bomba y huye, destruye con la lengua y no da la cara. Estas palabras duras pero reales nos recuerdan que cada vez que hablamos mal del otro a sus espaldas, dejamos caer una gota de veneno espiritual sobre el ambiente. ¿Y sabes qué ocurre en lo invisible? Esa palabra dicha en secreto tiene energía. La murmuración vibra en una frecuencia baja oscura que alimenta entidades del resentimiento, de la división, de la crítica destructiva. Cada palabra malintencionada abre una ventana. Y por esa ventana entra el frío espiritual, el que enfría la fe, la amistad, la armonía del hogar. Recordemos lo que dice la carta de Santiago 3. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es encendida por el infierno. Por el infierno. No es una exageración, es una advertencia clara. ¿Y qué pasó con doña Marta, su casa, que antes era un lugar de paz, empezó a sentirse pesada? Su hijo, antes alegre, cayó en un silencio extraño. Su esposo se encerraba cada vez más. No entendía por qué, hasta que un día una vecina con voz temblorosa le dijo: Marta, tus palabras han herido a muchos y el aire aquí se ha vuelto denso. Lloró, se sintió culpable, pero también fue el inicio de su liberación. ¿Cómo cerramos esta puerta? La murmuración no se combate con silencio forzado, sino con purificación del corazón. Si has hablado mal, ora. Si sientes ganas de murmurar, bendice. Y si te han murmurado, a ti perdona y pide a Dios que limpie tu atmósfera. Haz un acto de contrición real. Enciende una vela blanca en tu cocina y di: Señor Jesús, purifica mis palabras como el fuego purifica el oro. Que mi lengua solo construya, nunca destruya. Cierra en mí toda puerta abierta por la murmuración. Amén. Puedes también rociar agua bendita en los lugares donde sueles conversar, pidiendo al Espíritu Santo que habite allí. Coloca una imagen del Sagrado Corazón de Jesús cerca del comedor o la sala. Que tu boca sea instrumento de paz, no de juicio. Porque si no vigilamos nuestra lengua, ella se convierte en la serpiente que abre las puertas del abismo. Pecado. 2. La envidia silenciosa. Cuando el corazón se oscurece. Sin gritar, Ana miraba las redes sociales cada mañana. En silencio, con una taza de café en la mano y la sonrisa medio dormida. Veía las fotos de sus amigas viajando, los logros de sus antiguos compañeros, los hijos de su vecina recibiendo premios. No decía nada, no comentaba, solo observaba. Pero en su interior algo se removía, una punzada, una incomodidad. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué todos parecen avanzar mientras yo me estanco? No era odio ni rabia, era algo más sutil, más suave, más aceptado por el mundo. Era envidia. La envidia silenciosa no necesita palabras, no necesita gestos. Basta con una mirada sin alegría ante el bien del otro.
Y así, sin darnos cuenta, empezamos a cerrar las puertas del gozo, de la gratitud, del amor. El Papa Francisco, en su homilía del 4 de junio de 2018, dijo: «La envidia es una tristeza por el bien del otro. Es una semilla amarga que el diablo planta para dividir, entristecer, enfermar el alma». Qué claro lo dijo. Porque la envidia no solo hiere al envidiado, corroe por dentro al que la siente. En términos espirituales, la envidia crea vibraciones densas que oscurecen el aura del alma. Atrae entidades de frustración, de insatisfacción crónica, de comparación constante. Y lo más peligroso es que muchas veces no la confesamos, porque pensamos que no hemos hecho nada. Pero no hacer no significa no pecar. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. La carcoma no destruye de golpe, lo hace poco a poco en silencio. Así actúa la envidia, te vacía por dentro sin que lo notes. Ana empezó a sentirse cansada. Dormía mucho, pero no descansaba. Se volvía irritable con sus hijos, ausente con su esposo. No sabía por qué. Hasta que una noche en oración escuchó una frase en su interior como un susurro de Dios. Deja de mirar lo que no te di y empieza a agradecer lo que tienes. Lloró porque entendió. La envidia le había robado la alegría y esa tristeza había dejado entrar a la sombra. ¿Cómo cerramos esta puerta? Con gratitud, con oración de bendición por los demás. Cuando veas que a alguien le va bien, di en voz alta: Señor, bendícelo aún más, y haz que mi alma se alegre en su luz. Cuesta, pero es un acto de guerra espiritual. Haz una limpieza interior. Escribe cada noche 3 cosas por las que estás agradecido. Y cada vez que sientas una punzada de envidia, haz una obra de caridad. Rompe el ciclo con acción. Que el bien del otro te inspire, no te oprima. Y si necesitas una guía, di esta oración frente al Santísimo o ante una imagen de la Virgen María. Madre Santa, intercede por mí. Limpia mi corazón de toda comparación. Enséñame a amar lo que soy y a celebrar lo que otros son. Cierra en mí la puerta de la envidia y abre la ventana del gozo eterno. Amén. Recuerda, la envidia no se grita, se susurra en la oscuridad, pero cada susurro puede encender el fuego del infierno si no lo apagas con luz. Pecado 3. La negligencia espiritual. Cuando el alma se apaga. Lentamente José era un hombre bueno, trabajador, honesto, nunca robó, nunca maltrató a nadie, pero había algo que poco a poco se fue desvaneciendo en su vida: la oración. La misa del domingo se convirtió en una opción. El rosario quedó olvidado en el cajón. El crucifijo en su pared acumulaba polvo. Estoy cansado, decía. Dios me entiende. Sí, Dios comprende, pero el enemigo aprovecha. La negligencia espiritual es uno de los pecados más invisibles y más letales, porque no se nota, no escandaliza, no duele al principio, pero es como dejar una vela encendida al lado de una cortina. El fuego aún no ha empezado, pero ya hay peligro. El Papa Francisco lo ha señalado en muchas ocasiones. En su exhortación Evangelii Gaudium nos advierte contra la tristeza individualista que nace de un corazón cómodo y avaro, la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y la conciencia aislada. Lo llama una enfermedad espiritual. Negligir a Dios no es solo no rezar,
es vivir como si Él no estuviera, como si no importara, como si lo urgente pudiera reemplazar lo eterno. Es permitir que el calendario dicte tu fe en lugar de que tu fe ordene tu calendario. Y eso, queridos hermanos, abre una grieta profunda en el alma. ¿Sabías que los lugares donde la oración cesa empiezan a enfriarse energéticamente? Un hogar sin bendición diaria, sin invocación al Espíritu Santo, sin la palabra abierta. Es como una casa con ventanas abiertas en invierno. El frío entra y nadie entiende por qué hay tanto temblor. José comenzó a notar cosas extrañas. Se despertaba a las 3:33 a.m. con sobresaltos. Sentía un peso en el pecho. El ambiente en su casa se volvió tenso, como si algo invisible se arrastrara por los rincones. Su hija adolescente empezó a tener pesadillas. Él no entendía. Hasta que una vecina, doña Teresa, una mujer de oración, le dijo: «José, tu casa necesita luz, y tú has apagado el interruptor». Fue como un golpe al corazón, no con juicio, sino con verdad. Y entonces José cayó de rodillas. ¿Cómo cerramos esta puerta? Con disciplina espiritual. La fe no es una emoción, es una práctica. Y como todo lo sagrado necesita constancia. Vuelve al rosario, aunque sea un misterio por día. Coloca agua bendita en las entradas de tu casa. Deja la Biblia abierta en el Salmo 91 en tu sala. Escribe el nombre de tu familia en una hoja y colócala bajo una imagen del Sagrado Corazón. Y di cada mañana: Espíritu Santo, habita en esta casa. Que mis paredes sean testigo de tu presencia. No dejes que mi alma duerma mientras el enemigo vigila. Despiértame con tu fuego. Amén. Negligir la oración es como dejar el alma sin alimento. No se muere en un día, pero sí empieza a marchitarse. Y una flor marchita es más frágil ante el viento. No dejes que el viento del infierno encuentre tu puerta entreabierta. Vuelve a encender la lámpara. Pecado 4. El rencor guardado. Cuando el alma se vuelve prisión. Don Manuel tenía 72 años y un gesto siempre serio. Desde joven había sido un hombre recto, trabajador, temido por su carácter. En la misa dominical se sentaba en la última fila. Rezaba, pero sus ojos rara vez se humedecían. Su nieto una vez le preguntó: «¿Por qué no hablas con tu hermano Don Manuel?». Solo dijo: «Él sabe por qué». 33 años sin hablarle. 33 Navidades sin un saludo. 33 veces diciendo el Padre Nuestro, sin perdonar como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El rencor es una llama baja casi imperceptible. No te quema por fuera, te calcina por dentro. Es un veneno que tomamos esperando que el otro sufra. Pero quien sufre primero es el alma que no suelta. El Papa Francisco nos ha hablado con claridad sobre esto. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una puerta que se abre aun cuando no sentimos ganas. Porque el demonio habita en la herida abierta que no se ofrece a Dios. ¡Qué verdad tan dolorosa! Porque el rencor no solo nos aleja de los demás, nos aleja de la gracia. Jesús en Mateo 6:14 nos deja una condición clara. Si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. No hay ambigüedad, no hay excusa. Perdonar no es opcional.
Desde el punto de vista espiritual, el rencor bloquea la energía del amor divino. Cierra el corazón como una muralla. Y las murallas, aunque nos protegen de heridas, también nos aíslan de la luz. Don Manuel, con los años, comenzó a sufrir de insomnio, dolores que no se explicaban con medicina. Su salud se fue deteriorando, pero los doctores no encontraban razón. Hasta que en una confesión, el sacerdote le preguntó: ¿a quién no has perdonado? Y ahí, por primera vez, Don Manuel lloró. No por su hermano, por sí mismo, porque se dio cuenta de cuánto se había perdido por cargar esa piedra en el alma. ¿Cómo cerramos esta puerta? El perdón no siempre es reconciliación, pero sí es liberación. Es decirle a Dios: tú haces justicia, no yo. Es dejar de encadenarnos al pasado. Empieza por nombrar a esa persona en oración. Di su nombre, aunque duela, aunque se te atragante, y luego, cada noche durante 7 días, coloca una vela blanca en un rincón tranquilo de tu casa y repite: Señor, yo no puedo solo, pero en tu nombre suelto el rencor. Corta esta atadura con tu cruz y devuelve la paz a mi alma. Amén. También puedes escribir una carta de perdón, aunque no la envíes, quemarla con incienso de mirra y ofrecer su humo como símbolo de liberación. Porque mientras el rencor esté dentro, el enemigo tiene derecho de paso, pero cuando perdonas, la cadena se rompe y el cielo se abre. Pecado 5. El placer sin discernimiento. Cuando el alma se acostumbra a la oscuridad, Lucía llegaba del trabajo agotada. Encendía la televisión. Desplazaba su dedo por redes sociales durante horas. Videos sin sentido, chismes de celebridades, música que exaltaba el deseo y la violencia, imágenes de cuerpos como mercancía. Al principio solo para distraerse, luego para calmar su ansiedad. Finalmente porque no sabía estar en silencio. Nadie le decía nada. Después de todo, no hacía mal a nadie. Solo consumía lo que todos consumen. Pero ¿acaso el alma no se contamina también por lo que ve y escucha? El placer sin discernimiento es un pecado que no deja huella visible, pero sí deja heridas espirituales. Porque lo que entra por los ojos, por los oídos, por la piel, se aloja en el alma. Y si no es luz, es sombra. El Papa Francisco, en su exhortación Christus Vivit, advierte con claridad: el mundo digital expone a los jóvenes, y a los adultos también, a una enorme cantidad de información, estímulos y opciones. Pero no todo lo que brilla es oro. Y más aún, la superficialidad, la banalidad del culto al cuerpo y al consumo frenético oscurecen el alma. La Biblia también lo señala. En Mateo 6:22, Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No se trata solo de mirar. Se trata de cómo y qué miras. Desde el punto de vista energético, los contenidos que consumimos tienen vibraciones. Y muchos de ellos, música de odio, imágenes de lujuria, espectáculos de violencia, llevan cargas bajas que impregnan nuestra casa, nuestro descanso, nuestro carácter. Entramos a la oscuridad no por una gran puerta, sino por 1000 pequeñas grietas diarias. Lucía empezó a notar que no podía orar, que su mente se llenaba de imágenes sucias cuando intentaba dormir, que su corazón estaba vacío a pesar de estar conectada todo el día. Y una noche sintió una presión fuerte en el pecho. No era enfermedad,
Era el alma que pedía auxilio. Fue entonces cuando, al apagar la pantalla, oyó el silencio, y en ese silencio escuchó a Dios. ¿Cómo cerramos esta puerta? Discernimiento, vigilancia espiritual, filtrar lo que consumimos, como quien cuida una herida, como quien protege un templo. Desinstala aplicaciones que sabes que te arrastran. Haz un ayuno de redes por 3 días y dedica ese tiempo a leer los evangelios. Coloca una imagen del Espíritu Santo cerca del televisor o la computadora. Cada vez que enciendas una pantalla, haz la señal de la cruz y di: Señor, que mis ojos no se cieguen con lo falso, que mis oídos no se llenen de ruido, que solo lo que te glorifica entre en mi hogar. Amén. Rocía agua bendita sobre tus dispositivos, no porque sean malos, sino porque deben ser consagrados. Recuerda, donde hay imágenes impuras, sonidos distorsionados, palabras que matan, ahí el enemigo se instala sin ser invitado. Pero donde la belleza verdadera reina, donde hay silencio santo, donde se lee la palabra, ahí habita Dios. Pecado 6. El juicio disfrazado de opinión, cuando la boca condena y el corazón se enfría. Juan trabajaba en una oficina pequeña en el centro del pueblo. No era mala persona, pero cada vez que alguien cometía un error, él era el primero en decir: «Yo lo sabía». Si alguien caía, él murmuraba: «Eso le pasa por…». Si alguien pedía ayuda, su ceja se alzaba con desdén. Otra vez ese pensaba. No gritaba, no humillaba, solo juzgaba, desde lejos, desde su trono de «yo no soy así». Y así día tras día se iba endureciendo su alma. El juicio, hermanos, es un pecado que se disfraza de opinión, de preocupación, de análisis, incluso de sabiduría. Pero en el fondo es una forma de ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde, el trono del juicio eterno. El Papa Francisco, en una de sus catequesis del Ángelus, nos dice con firmeza: «Cuánto mal hacen las palabras cuando se pronuncian sin amor, cuando no se construyen, sino que destruyen. Cuando condenamos sin misericordia, nos alejamos de Dios, porque Dios es el primero en no condenarnos». Y es cierto, Jesús mismo nos advierte en Mateo 7:1: «No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que usamos para otros, se nos medirá a nosotros». El juicio no solo daña al otro, se convierte en un espejo que oscurece el alma del que juzga, alimenta la soberbia, cierra el corazón y bloquea la compasión. A nivel energético, el juicio proyecta sombras. Cada juicio que lanzamos es como una flecha que también regresa y se clava en nuestra propia paz. Juan comenzó a notar que nadie quería acercarse a él. Se sentía solo sin saber por qué. Su esposa le hablaba con distancia. Sus amigos ya no lo invitaban. Y una tarde, sentado frente al Santísimo, comprendió había construido un muro de juicio y vivía encerrado dentro de él. ¿Cómo cerramos esta puerta? Con humildad, con silencio sagrado, con la decisión radical de mirar al otro con los ojos de Cristo. Cada vez que sientas el impulso de opinar, detente, respira y di interiormente: «Señor, que vea al otro con tus ojos, que mi juicio se transforme en intercesión, que mi lengua sea bálsamo, no lanza. Amén».
Haz el ejercicio espiritual del ayuno de juicio 7 días sin emitir juicios, ni mentales, ni verbales. Escribe cada noche un acto de misericordia que hayas hecho o al menos deseado hacer. Coloca una imagen de Jesús misericordioso en tu lugar de trabajo o en tu mesa y repite con fe: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti veo al otro. Jesús, no soy mejor que nadie. Límpiame del orgullo disfrazado de opinión. Porque solo cuando dejamos de mirar desde arriba, podemos amar como Él ama desde el corazón. Pecado 7. La indiferencia. Cuando el corazón se cierra al dolor ajeno. Carmen vivía en un vecindario tranquilo. Cada día salía a regar sus plantas, saludar con cortesía y volver a su sillón a ver sus telenovelas. Era amable, sí, pero distante. Cuando escuchaba que una vecina había perdido el trabajo, pensaba: ¡qué pena! Cuando se enteraba que un joven de la calle dormía en el banco del parque, murmuraba: algo habrá hecho. Y cuando pasaba frente a la iglesia y veía a los voluntarios dando comida, suspiraba: eso no es para mí. No hacía daño, pero tampoco hacía el bien. La indiferencia es el pecado del corazón tibio. No grita, no hiere con palabras, pero mata con ausencia. Es la decisión inconsciente de no involucrarse, de no mirar, de no amar activamente. Y ese vacío lo llena el enemigo. El Papa Francisco, con dolor en la voz, nos ha dicho en múltiples ocasiones: la indiferencia es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Es peor que el odio, porque el odio al menos reconoce al otro. La indiferencia lo borra. Y en su mensaje para la Cuaresma de 2015 añadió: Dios no es indiferente al mundo. A Él le importa. A nosotros también nos debe importar. La Sagrada Escritura es clara. En el Evangelio de Mateo 25, Jesús mismo lo dice con palabras que estremecen: tuve hambre y no me disteis de comer. Fui forastero y no me recogisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y cuando preguntan: ¿cuándo, Señor? Él responde: lo que no hicisteis por uno de estos pequeños, tampoco lo hicisteis por mí. La indiferencia es esa ceguera voluntaria que convierte el alma en piedra. Energéticamente, la indiferencia baja la vibración del entorno. Una casa donde nadie se conmueve es una casa donde la gracia no fluye. Una familia donde nadie se preocupa por el otro se convierte en terreno estéril para el amor divino. Carmen, con los años, se fue quedando sola. Su jardín seguía floreciendo, pero su corazón se marchitaba. Una noche, escuchó gritos en la calle. Un joven había sido herido, pero ella no abrió la puerta. A la mañana siguiente, vio una flor marchita a los pies de la Virgen en su sala y por primera vez entendió. No basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. ¿Cómo cerramos esta puerta? Con compromiso, con compasión activa, con gestos concretos de amor, aunque sean pequeños. Elige una obra de misericordia cada semana. Puede ser llamar a alguien solo, preparar un plato extra para quien no tiene, donar algo que no uses, visitar a un enfermo o simplemente escuchar con el corazón. Coloca una vela encendida cada viernes junto a una imagen del Sagrado Corazón y repite esta oración: Señor, rompe mi indiferencia. Enséñame a ver con tus ojos. Haz de mi casa un refugio. Haz de mis manos caricias, de mi tiempo ofrenda, y de mi corazón hogar
para los que sufren. Amén. Porque la peor oscuridad no es la del odio, sino la del alma que ya no siente. Y recuerda, cada vez que pasas de largo ante el dolor ajeno, una puerta se abre, pero no hacia Dios, sino hacia el abismo de uno mismo. Parte de solución espiritual: la limpieza del alma del hogar y del dinero bajo la luz de Dios. Fragmento 1. ¿Has sentido alguna vez que algo invisible pesa en tu casa, que a pesar de tener lo necesario, la escasez se repite? Que el ambiente se siente cargado, tenso, sin razón clara. Muchos piensan que esto es solo el estrés de la vida, pero los ojos de la fe ven más allá. A menudo las energías que atraemos por nuestras decisiones espirituales abren caminos a la pobreza del alma y con ello también a la pobreza material. Porque si, hermano, hermana, lo espiritual afecta lo físico y lo invisible muchas veces gobierna lo visible. Por eso la Iglesia no solo nos invita a confesar, sino también a purificar el corazón, los objetos, el ambiente y las finanzas. Empecemos por el corazón. Antes de limpiar cualquier espacio externo, debes entrar a la habitación interior de tu alma. Cierra los ojos, coloca tus manos sobre tu pecho y di: Señor Jesús, dueño del tiempo, del alma y del universo, si alguna puerta abrí con palabras, pensamientos o actos, si alguna sombra acogí sin saberlo, hoy me vuelvo a ti. Purifícame, renueva mi espíritu, cierra las puertas al mal, abre ventanas a tu luz. Amén. Repite esta oración cada noche durante 7 días consecutivos, preferiblemente antes de dormir, con una vela blanca encendida y un poco de incienso, puede ser de mirra o copal. La limpieza de los objetos y del hogar. Fragmento 2. Hay objetos que cargan historia, memoria y también energía. Algunos fueron regalos de personas con intenciones ocultas. Otros llevan símbolos oscuros que parecen inofensivos, pero que están diseñados para perturbar. Haz un recorrido por tu casa. Observa con atención los rincones olvidados, los espejos antiguos, los adornos sin sentido, los cuadros o figuras extrañas, las estatuas no cristianas, los objetos rotos o abandonados. Coloca una botella con agua bendita y haz la señal de la cruz sobre cada puerta y cada ventana. Mientras rocías el agua, di con convicción: Espíritu Santo, entra en este hogar. Purifica estas paredes. Que ningún rincón albergue lo que no es tuyo. Todo lo que atraiga tinieblas, que se retire. Todo lo que irradie tu amor, que se fortalezca. Jesucristo reina en esta casa. Amén. Puedes colocar sal bendita en las esquinas de las habitaciones y si tienes aceite de San Benito o aceite exorcizado, úntalo en las puertas principales formando una cruz. Reproduce alabanzas o el Santo Rosario durante la limpieza. La música consagrada eleva la vibración espiritual del ambiente. Y no olvides una práctica poderosa: leer el Salmo 91 en voz alta en el centro de tu hogar con la Biblia abierta. Hazlo como un acto de protección y proclamación. La limpieza espiritual del dinero y de las finanzas. Fragmento 3. Muchos no lo saben, pero el dinero también puede estar contaminado. Cuando se guarda con miedo, egoísmo, envidia o avaricia, pierde su bendición. Cuando se consigue con mentira, se gasta con soberbia o se atesora sin compartir, atrae ruina espiritual.
Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Te invito a consagrar tus finanzas. Busca tu cartera, tus billetes, tus monedas. Colócalos sobre una tela blanca. Encima pon una cruz o una pequeña imagen de San José Obrero o del Niño Jesús de Praga, patrono de la abundancia bendecida. Luego ora. Señor, bendice el fruto de mi trabajo. Que este dinero no sea raíz de codicia, sino semilla de generosidad. Purifica lo que tengo. Haz que cada gasto sea justo, cada ingreso sea limpio y cada necesidad sea cubierta por tu providencia. Amén. Guarda una imagen de San Benito o una pequeña cruz dentro de tu cartera. No se trata de superstición, sino de fe activa, símbolos que recuerdan que todo debe pasar por el filtro de lo divino. También practica el diezmo del corazón, aparta una pequeña parte de lo que tienes cada semana para alguien que lo necesite. No importa la cantidad, sino la intención. Ese acto rompe el ciclo del egoísmo y abre la puerta a las bendiciones materiales y espirituales. ¿Dónde colocar el dinero para que no atraiga miseria ni energía oscura? Nunca guardes dinero bajo colchones sucios en cajones desordenados o junto a objetos rotos. El dinero es símbolo de energía en movimiento. Si lo escondes en lugares oscuros, húmedos o polvorientos, absorberá esa vibración. Busca una caja de madera o una cajita blanca limpia. Dentro coloca una imagen del Niño Jesús de Praga o de San José con el niño. A un costado pon una estampa del Salmo 23 o Salmo 34. Esta caja debe estar en un lugar alto, nunca en el suelo, y debe ser abierta cada cierto tiempo para que respire. Pasa. Antes de guardar dinero en ella, tómalo con tus manos, haz la señal de la cruz sobre él y di: bendigo este recurso fruto del trabajo y la providencia. Que no sea cadena ni motivo de soberbia, que sirva para el bien, para la justicia, para la paz. Lo consagro a ti, Señor, y lo devuelvo a la luz. Amén. Qué oración leer cada día para atraer luz sobre tus bienes. Cada mañana, al despertarte antes de mirar el celular o las noticias, coloca tu mano derecha sobre tu pecho y recita Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Luego en voz baja ora con tus propias palabras o repite: Padre de misericordia, abre para mí las puertas del sustento digno. Líbrame de la escasez espiritual, de la ruina emocional, de la esclavitud del consumo. Enséñame a vivir con lo justo, a compartir con alegría y a confiar sin miedo. Multiplica en mí el pan de cada día y el deseo de hacer tu voluntad. Amén. ¿Cómo usar y proteger las imágenes sagradas en el hogar? Las imágenes no son decoración, son presencias. Son ventanas que conectan el alma con lo eterno. No pongas santos junto a objetos profanos. No los ubiques al lado de televisores, botellas de licor o figuras violentas. Dales un lugar limpio, visible, con respeto. Cada imagen sagrada que tengas, sea un crucifijo, una virgen, un santo o una estampa de la Divina Misericordia, límpiala con agua bendita una vez al mes. Usa un paño blanco. Y mientras lo haces, reza: Tú que representas el rostro de Dios, haz de esta casa tu templo.
Protege nuestras entradas, bendice nuestras salidas y aleja toda sombra que no venga del cielo. Amén. Coloca una vela cerca de esa imagen al menos una vez por semana. Y si puedes, enciéndela los viernes por la noche o los domingos al amanecer como señal de alianza con el cielo. Un último consejo: cada acción diaria debe estar consagrada. Antes de salir, haz la señal de la cruz en la puerta. Antes de recibir dinero, di gracias, Señor, por este don. Antes de pagar algo, susurra: todo vuelve multiplicado con amor. Y cada vez que sientas que algo no fluye, no te desesperes, solo vuelve al altar. Porque donde hay oración sincera, hay victoria espiritual. Ahora que conoces los 7 pecados que parecen pequeños, puedes ver cómo se abren las puertas. No con rituales extraños, no con invocaciones oscuras. Se abren con gestos cotidianos, una palabra mal dicha, una omisión constante, una mirada de juicio, una pantalla encendida en el momento equivocado. El enemigo no necesita tormentas. Le basta el descuido. Le basta tu indiferencia. Pero no estás solo. No estás sola. La misericordia de Dios es más grande que cualquier sombra. El cielo no está cerrado. Está esperando. Cristo no vino por los perfectos. Vino por los distraídos, por los que se equivocan, por los que, como tú y como yo, alguna vez dejamos entrar el frío sin darnos cuenta. Hoy, ese Cristo camina de nuevo por tu casa, entra por la puerta de este video, se sienta contigo, no te juzga, solo te pregunta con voz dulce y firme: ¿me dejarás entrar de nuevo? No necesitas grandes ceremonias, solo una decisión, una vela encendida, una oración dicha con el corazón, un gesto concreto de amor, de perdón, de consagración. Basta con revisar tu casa, tu alma, tus palabras, tus hábitos y cerrar cada puerta que tú mismo abriste. Porque lo más peligroso no es el infierno que existe fuera, sino el que permitimos dentro. No tengas miedo de reconocer tus grietas. El Espíritu Santo no entra por los muros, sino por las grietas. Y en esas grietas, Él siembra luz, calor, vida. Recuerda, ninguna oscuridad resiste a un alma que ora con verdad. Antes de cerrar este mensaje, haz un último gesto. Ve a la puerta principal de tu casa. Coloca tu mano derecha sobre ella. Cierra los ojos y di en voz baja: Señor, esta es tu casa. Hoy cierro las puertas al juicio, a la indiferencia, al rencor, a todo pecado que parezca pequeño, pero que pueda abrir un infierno silencioso. Habita aquí. Camina conmigo, y que ningún espíritu contrario a ti encuentre lugar donde posarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que aunque fuera una sola frase era para ti, te invito a escribir abajo: yo cierro la puerta, yo recibo la bendición. No es un comentario más, es un pacto, es una señal ante el cielo y ante lo invisible. Compártelo con quien más lo necesita. Y permite que esta palabra no se pierda, sino que viaje, que sane, que despierte. Porque cuando uno solo cierra una puerta al mal, el cielo entero se regocija.